Sean todos y todas cordialmente bienvenidos a esta importante conferencia, recordando que este es un espacio de aprendizaje y construcción colectiva, a la que hoy nos reúne de manera virtual desde distintos estados de la República Mexicana y diversos países del mundo. Nos honra contar con la presencia de participantes comprometidos con el fortalecimiento del conocimiento y el diálogo y la promoción de acciones que contribuyen al desarrollo de sociedades más justas, humanas y solidarias. De manera especial, damos la más cálida bienvenida a nuestro distinguido ponente, cuya experiencia, trayectoria y compromiso enriquecen este encuentro académico y humano, permitiendo fortalecer nuestra perspectiva y generar nuestras herramientas para la transformación social. Este encuentro representa también un compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, particularmente lo que es el ODS número 4, hablando de la educación de calidad, al promover espacios de formación accesible e inclusivos, el ODS 16, paz, justicia e instituciones sólidas, mediante el impulso del diálogo, la participación y la cultura de la paz, ¿sí? Y el objetivo 17, entre otros, que habla este objetivo, lo que son las alianzas para lograr los ODS, al unir pues esfuerzos para entre personas, ¿sí? Organizaciones y comunidades de diferentes regiones y países. Gracias por formar parte de esta conferencia internacional y que este espacio fortalezca el intercambio de ideas, inspire nuevas acciones y nos motive a seguir trabajando desde cada uno de nuestros ámbitos por un mundo con mayor oportunidad, dignidad, respeto a los derechos humanos. Y bien, pues el día de ahora vamos a tener pues a un gran ponente, ¿sí? Al maestro Joel Alejandro Almeida Frutos, ¿sí? Y él nos va a compartir un tema muy interesante porque por ahí él es autor de algunas libros, pero también tiene publicaciones en varias entrevistas, ¿sí? Estuve leyendo por ahí el perfil, muy interesante perfil, ¿sí? Y esta conferencia del día de ahora, ¿sí? Tiene la denominación de jurisgrafía, precedentes judiciales para litigio estratégico. Y le voy a pasar el uso de la voz a Livni González Gutiérrez, quien ella es parte del consejo de aquí del comité, ¿sí? Y directora nacional para la promoción y acción de los ODS en el estado de Puebla, quien nos va a hacer la presentación de nuestro distinguido ponente. Adelante, Livni. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos nuevamente a todos. Buena tarde. El Comité Mundial de Alianzas y Líderes de Agentes de Cambio de la ODS, les da la más cordial bienvenida a esta conferencia con el maestro Joel Alejandro Almeida Frutos. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Insurgentes, especialista en Justicia Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha. También es maestro en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, máster en Sistema Constitucional y Justicia de Amparo, ambos por el Centro Carbonell, profesor de Derecho en la Universidad Humanitas, conferencista y profesor invitado en instituciones como Universidad de Insurgentes, Universidad del Valle de México e Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Nuestro ponente cuenta con más de 15 años de experiencia en el ejercicio jurídico, habiendo desarrollado su trayectoria tanto en el servicio público como en la iniciativa privada, con un enfoque de litigio estratégico en materia contenciosa administrativa y juicio de amparo. Actualmente se desempeña como abogado independiente, brindando asesoría y consultoría jurídica y participando activamente en sinergia con otros abogados y despachos en la construcción de estrategias legales y defensa jurídica. Cedemos así el micrófono a nuestro ponente. Bienvenido, maestro Joel Alejandro Almeida Frutos, a nombre de todos los que integramos el Comité Mundial de Alianzas y Líderes Agentes de Cambio ODS.
Gracias, licenciada Livni, maestra María Cristina. Muchísimas gracias a todas y todos por este espacio y por este ratito de su tiempo, por la invitación. Pues voy a contarles una historia de cómo nace Jurisgrafía. Eh, Primero, porque voy a presentar de qué trata. Les voy a ir compartiendo ahorita la liga porque es un material que puse a disposición de libre al público. Es decir, es una obra que puede consultarlo cualquier persona porque considero, como bien atinadamente y coincido con la maestra Piloña, debemos de ser agentes de cambio, pero eso también implica democratizar el conocimiento, hacerlo accesible a quienes tal vez por distintas razones no puedan comprar un libro, les sea difícil encontrar precedentes en el semanario judicial de la Federación o incluso yo tampoco sabía en su momento. He sido siempre un asiduo compilador de precedentes y esto lo he venido haciendo desde hace mucho tiempo. Todos los viernes reviso el semanario judicial de la Federación a ver qué publicaron los tribunales colegiados, qué criterios emitió la Suprema Corte. Y pues ahí venía haciendo mi selección desde hace mucho tiempo, copiando la sentencia, perdón, el criterio y luego leyendo la sentencia porque eso es imprescindible. Eh, pero llegó un momento, hace un año aproximadamente, en que me di a la tarea de organizar ese enorme documento que es más de 1000 páginas actualmente. Ya se imaginarán el reto que fue eso. ¿Cómo lo organizo? Eso fue lo primero que me pregunté. ¿Por materia? ¿Por órgano de emisión? ¿Por circuito judicial? ¿Es aislada o va a ser pura jurisprudencia? ¿Por reiteración? ¿Por contradicción? ¿Cómo lo? O sea, lo primero que me pregunté fue ¿cómo organizar tanto? Y la realidad es que, se los comento de una manera muy franca, no pude. Porque son demasiados criterios. Porque debía de seguir una ruta que al día de hoy no logro encontrar. Y lo dejé. Sin embargo, eso fue hace un año, en julio del año pasado. Sin embargo, en octubre volví a generarme otra vez este gusanito de es que no puede quedar así. Tiene que haber un orden de esto, ¿no? Y entonces dije, a ver, no voy a meterme a veces con estos criterios porque son muchos y a veces algunos ni los he ocupado. Yo los tomo porque considero que son importantes, que en algún momento me pueden servir. Pero me pasó algo. No sé si hayan visto los cuadernos de jurisprudencia de la Suprema Corte y en la portada tiene algo bien particular estos cuadernos. Nos muestran el título de lo que trata, que es generalmente por una temática: niños, niñas y adolescentes, derecho al agua, justicia penal, etcétera. Tiene como unos hilos, una red, por así llamarlo. Dice acción de inconstitucionalidad tal, una estrellita y luego un hilo conductor que lo lleva a otro precedente. Y dije, voy a meterme a ver las sentencias de los juicios que he llevado. Pero no todos, del 2020 a la fecha, que es cuando, del 2019 a la fecha, que es cuando comencé este camino propio. Y encontré algo que no me había dado cuenta. Los precedentes. Los precedentes que estaba yo usando en mis demandas, en mis recursos de revisión, tenían una particularidad. Conformaban un sistema. Pero yo no lo había visto. Y no lo había visto porque yo tengo una metodología para elaborar mis demandas de amparo. Cada quien tendrá su metodología, pero yo nunca empiezo de manera cronológica con los artículos que considero se violentaron en un acto reclamado, sino siempre inicio por aquel derecho que considero fue altamente violado y que es el que tal vez con ese puro concepto de violación me den el amparo. Esto evidentemente provocó que no siguiera yo una línea de artículos, sino más bien era una mezcla de muchas cosas. Y justamente así es como nace estos precedentes que empiezo yo a analizar las demandas, empiezo a analizar los recursos de revisión, los contenciosos administrativos y veo esta característica que tienen puntos de toque.
quien a lo mejor, digo, no puede ser que aquí tengamos algún estudiante de derecho. Los puntos de toque en la Suprema Corte o en la justicia constitucional son aquellas razones que deciden una sentencia y que se tocan, pero el toque que hacen es contradictorio. Es decir, está lo que dijo un tribunal, lo que dijo otro, versan sobre el mismo tema, pero adoptan posturas distintas. Ahí está el punto de toque y siempre es contradictorio. Por eso, en los puntos de toque siempre salen o emanan jurisprudencias por contradicción. Nada más que mis precedentes que yo estaba usando no tenían un punto de toque contradictorio, sino que se asimilaban unos a otros. Y fue así como nace esta cartografía de precedentes judiciales. Lo llamo cartografía porque pues lleva un hilo conductor que vamos a ver a continuación cuando les presente. Y nada más como un dato me gustaría aportarlo aquí porque platicando con unos colegas de este tema me dicen es que es demasiado, pero pues vamos a ver si es cierto, ¿no? En jurisgrafía vamos a encontrar 127 precedentes. Al día de hoy tenemos 262.028 tesis de la quinta época a la undécima, a la decimosegunda, que es la que está actualmente en el semanario. 127 precedentes representa el 0.048% de un 100%. Entonces, no es tanto. Estos precedentes a mí me han servido mucho en litigio y yo los quise, desde octubre vengo trabajando esto, hasta apenas a mediados de abril logré concluirlo, de octubre, porque habían unos que me declaraban infundados, desde luego, pues no ganó todos los juicios. Eso también hay que dejarlo muy en claro. No todos los conceptos de violación me los califican como fundados, a veces me los calificaban de inoperantes o de ineficaces. Entonces había que hacer esa depuración, ¿no? Y no por ese simple hecho de que fuera inoperante o infundado, significa que el precedente estuviera mal. No, tal vez con el acto reclamado no había ese fortalecimiento del argumento. Entonces, bueno, ya teniendo este antecedente, saben cómo es que nace jurisgrafía, saben para qué sirve, y básicamente lo que hace es condensar 127 precedentes para ponerlos a su disposición, para que los estudien, los tengan y tengan básicamente un mapa de el litigio estratégico. Porque el litigio comienza cuando nos dicen en la escuela, cuando presentas la demanda. El litigio normal las inicia. Materialmente inicia con la presentación de una demanda. Pero el litigio estratégico comienza cuando el asunto llega a tus manos y tú empiezas a ver qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, de qué manera vas a estructurar tus argumentos, cómo los vas a fortalecer. Ese es el litigio estratégico realmente. Entonces, bueno, vamos a ver de qué trata este tema y es importante comentar, no es simplemente una condensación de precedentes, no es así. Esta jurisgrafía tiene la particularidad de que son específicamente para el litigio, nada más, ¿de acuerdo? Sí me gustaría que esto quede claro porque no están divididos sí están divididos por materia, pero encaminado a un litigio específico, que es un litigio general. No puedo abarcar materia administrativa únicamente o materia, no sé, ambiental. Eso es imposible. Aunque sí se podría, pero sería muy complicado. Sí pueden ver ahí el PDF. Sí, se ve. Muchas gracias, licenciada. No voy a ocuparme, bueno, aquí está el título de la jurisgrafía. No voy a ocuparme de la introducción. La realidad es que me interesa más cómo está estructurada, pero sirve para litigantes, estudiantes y académicos. Y es muy importante, aprovecho estos minutos antes de profundizar con el tema, que no nos quedemos jamás con lo que dice el precedente. Actualmente y con la reforma específicamente la ley de amparo del 2021 tenemos que leer la sentencia forzosamente. ¿Es un ejercicio mucho más complejo? ¿Demanda tiempo? Sí, pero eso es lo que tenemos y estamos obligados a hacer como abogadas y abogados. Hay un registro del derecho de autor, hay una difusión que pues está libre de
uso libre para quien lo guste. Y bueno, aquí la metodología y criterio de selección es donde explico cómo fue que seleccioné de tantos precedentes que tengo únicamente los que me han servido y que han demostrado tener éxito en casos evidentemente reales. Por lo tanto, la teoría aquí, si bien es importante, no es completamente aplicable y tampoco que me gustaría generar falsas expectativas. Ningún precedente contiene algún comentario específico, porque eso iba a ser la obra muchísimo más larga. Es para que cada persona lo lea y le dé su propia interpretación, porque si yo, aún con el estudio que tengo, que yo creo que siempre hay que seguir estudiando y siempre seguimos aprendiendo, pues un comentario del autor nunca está de mal, no está mal ni está de más, pero sí genera un sesgo hacia cierta particularidad, hacia el criterio judicial, y lo mejor es que cada quien tenga su propio criterio de acuerdo a lo que vaya leyendo. Como esta obra va dirigida también a estudiantes, pues coloqué los conceptos básicos de lo que es el precedente judicial, que es una tesis aislada y qué es la jurisprudencia. Son 9 bloques. Lo que encontré en estos básicamente 6 años de litigio por mi cuenta es que todo esto va engarzado, conforma digamos que un sistema, está unificado, toda esta jurisgrafía tiene una unificación y parte primero de la dignidad humana. La dignidad humana como aspecto axiológico, es decir, como un aspecto de valor dentro del propio sistema jurídico. E incluso aquí hay un precedente, que es el que estoy señalando con el cursor, que habla sobre la dignidad humana y dice que es connatural a las personas, no, perdón, el tercero. El orden jurídico la reconoce como condición y base de los demás derechos fundamentales. Vean esto tan importante que es y que puede servir para una demanda, para un recurso de revisión, cualquier escrito. Dignidad humana. El orden jurídico le dice, sin dignidad humana no hay los demás derechos fundamentales. O sea, es el pilar de lo que permite la eficacia, la garantía, el respeto de los demás derechos, la dignidad humana. Si no la tienes, si no la garantizas, si no le das reconocimiento, sencillamente no se puede. Aquí en este primer bloque lo que trato de establecer es la base fundamental de todo el sistema jurídico. La dignidad humana es la base del sistema. Sin dignidad no se puede. Y aquí podríamos entrar en cierta polémica de ¿qué es primero, la dignidad humana o los derechos humanos? Pues muy sencillo. En 1919 había una constitución que se llamaba Constitución de Weimar. Pero el régimen de Adolf Hitler jamás la respetó. Entonces de nada sirve que hayan derechos en una constitución si la dignidad humana está siendo aniquilada por actos de autoridad. Esta es la importancia de este primer bloque dentro de la jurisgrafía. No voy a detenerme a ver precedente por precedente porque sería un poquito complicado, no nos daría tiempo, pero sí quiero que vean, por ejemplo, este precedente. Está justamente, es del Pleno de la Suprema Corte de la novena época y tiene los datos de localización mínimos para que pueda ser citada en algún medio de impugnación, vamos a llamarlo así, para no categorizar amparo contencioso o recurso de revisión, medio de impugnación. Aquí viene la tesis, es aislada. Muchas personas me han comentado, es que son tesis aisladas, es que no tiene valor. Claro que sí. Incluso cuando nosotros citamos en un juicio tesis aislada, hay también por ahí un precedente, ese no lo incluí aquí porque no venía al caso, pero hay un precedente que dice tesis aislada jurisprudenciales. El órgano se tiene que pronunciar si aplica o no. O sea, es decir, no es como que pues, es aislada y no le hago caso, no. Tienes que decir por qué no lo estás aplicando al caso concreto o por qué te apartas de lo que está diciendo el precedente. Si no lo haces, abres la puerta a un medio recursivo. Bien, ahora, como pueden ver, me equivoqué no, así era a las 6. Posteriormente, ya una vez que establecimos que la dignidad humana es la base y condición de todos los demás derechos fundamentales, pues viene la segunda parte, derechos humanos y derechos fundamentales. Por desgracia, nuestro sistema jurídico no hace la distinción doctrinal y teórica que debería hacerse.
Así que los vamos a considerar como sinónimos, aunque no lo son. Y aquí, como podemos ver en este tercer precedente, dentro del segundo bloque que habla de derechos humanos o fundamentales, fíjense esto tan importante que es de lo que un primer atisbo de lo que habla la jurisgrafía. Me habla que la garantía judicial prevista en el artículo 8, numeral 1 de la Convención Americana, tiene relación con dos derechos: el de audiencia o garantía de audiencia y el de acceso a la justicia, que están en el 14 y 17 constitucionales. ¿Qué encontramos en este precedente? Básicamente dos cosas. La primera, la interiorización, desde luego, o la recepción de los derechos internacionales de fuente exógena, es decir, tratados internacionales, y al mismo tiempo que los derechos humanos están interrelacionados, como sus propios principios lo dicen. Entonces, bueno, este es un primer atisbo de esta cartografía es básicamente materia constitucional, pero que aplica a todas las materias, ¿de acuerdo? Aunque mi nicho es administrativo y amparo administrativo, no significa que no lo puedan ocupar para materia civil, mercantil, laboral, etcétera. Vamos a ver las dudas que tengan, las vamos a ver al final, ¿de acuerdo? Bueno, aquí estos sí son bastantes precedentes los que hablan de derechos humanos y de derechos fundamentales, básicamente porque a raíz de la reforma del 2011, que fue muy importante, pues se empezaron a construir estos criterios que hoy en día son obligatorios para conocerlos. Justamente lo que decía la maestra Piloña hace ratito, los derechos fundamentales, los derechos humanos son importantes y su promoción, principalmente de quienes nos dedicamos al derecho, es fundamental para construir una sociedad mucho más justa, más democrática, muchísimo más asequible el conocimiento. Bueno, ya tenemos los derechos fundamentales. Hay precedentes que hablan incluso de la distinción que debemos de hacer entre derechos humanos y sus garantías para su protección, porque hoy muchas veces lo seguimos confundiendo. Ahí hay al menos dos criterios que hablan de esta diferencia que debemos de atender y que sirven justamente para este litigio estratégico, porque una cosa es demandar la violación a un derecho humano y otra muy distinta, la violación a la garantía que lo efectiviza. Ahí por lo menos puedo aventarme 4 conceptos de impugnación o conceptos de violación. Bloque 3. Ahora los derechos humanos, los principios que los rigen. Los 4 que están en la Constitución. Universalidad, son para todos, son para todas las personas, sin distinción alguna. Quizás algunas excepciones en materia política respecto a extranjeros, nada más. Todo lo demás es perfectamente aplicable hoy en día para todas las personas. Y incluso diría, si vemos el artículo 4 constitucional, no recuerdo ahorita el párrafo, ya también tenemos a los seres no humanos, sintientes, es decir, los animales, como sujetos de protección a rango constitucional. Interdependencia. Todos los derechos humanos dependen unos de los otros. Y ahorita les voy a poner un ejemplo para que esto quede muy, muy bien aterrizado. Indivisibilidad. No los podemos dividir. La única categoría divisible en los derechos humanos que es aceptable es en materia académica, en materia de enseñanza, en materia teórica. Fuera de eso, no es aceptable. Sí, podemos dividirlos al momento de construir un concepto de violación, pero aún así, el principio de interrelacionalidad lo va a engarzar uno con el otro. Y ahorita vamos a ver un ejemplo. Y por último, el de progresividad, que al mismo tiempo impone otra condición. Los derechos humanos siempre deben ir hacia adelante, siempre deben de ser progresivos. No puede haber regresividad. Y si va a haber regresividad, deberá de superar algo que se llama test de máximo uso de recursos disponibles. Este es un método de adjudicación constitucional que el legislador ordinario, si quisiera, es decir, imaginemos disminución de pensiones del bienestar. Ya no me alcanza el dinero, lo quiero disminuir. Malas noticias. No puedes hacerlo simplemente así, ni cambiando tampoco la Constitución. Debe de superarse este test de máximo uso de recursos disponibles
para verificar si esa restricción o más bien esa regresión es admisible desde el punto de vista constitucional. Y bueno, aquí vemos diversos precedentes que nos hablan justamente de esto, ¿no? Aquí me voy a detener un momento. Voy a utilizar su imaginación al mil, ¿eh? Necesito que estén, pero muy, muy creativos el día de hoy para ver esta parte de la interdependencia y la indivisibilidad desde el punto de vista práctico. Imaginen que los derechos humanos son un cristal, un espejo. Imaginen que de pronto alguien, que aquí le vamos a llamar autoridad, arroja un proyectil, llámese algún proyectil balístico, llámese una piedra, algo que impacta ese cristal o ese espejo. El impacto va a generar que se haga unas grietas hacia la circunferencia de donde está o donde impactó ese proyectil, ¿correcto? Bueno, el espejo o el cristal son los derechos humanos. Hay un derecho en particular que toca muy intensamente ese proyectil, pero a los que están alrededor de él también les afecta. Y es justamente ahí donde vemos este principio, estos dos principios de indivisibilidad y de interrelacionalidad o interdependencia, como lo quieran denominar. Así lo tenemos que ver en la práctica. Si yo soy privado, por ejemplo, me quitan el agua, pues no nada más es el agua como un derecho constitucional que me están violentando. Si no tomo agua me deshidrato y por lo tanto el derecho a la salud está también siendo afectado. Si no tengo salud, no voy a trabajar o voy a ir a litigar, pues deshidratado y me voy a sentir mal, no puedo ejercer mi libertad de trabajo. Ahí ya vimos 3 derechos al menos, en un algo tan simple como el que me quiten el agua, ¿no? Entonces, de esto trata justamente este tercer bloque. Debemos de atender muy bien a establecer estos 4 principios que rigen todos los derechos fundamentales, porque algo que me gustaría compartir mucho con las personas aquí presentes en aras de fortalecer el conocimiento, compartirlo, por supuesto, es muchas veces segmentamos los conceptos de violación, muchas veces segmentamos incluso desde los juicios de primera instancia las pretensiones, pero nunca debe de ser así. La demanda, las pruebas, todos los documentos anexos forman un todo. Entonces la tarea importante aquí es cómo engarzar, cómo interrelacionar un todo para que el producto que ofrezcamos, que es una demanda, que la va a leer un juez, un magistrado, una magistrada, pues provoque que nos den la razón, si es que la tenemos. En este bloque 4 hablo de los derechos de las personas jurídicas o morales. Bien pude haberlo colocado arriba para que estuviera todo hilado en derechos humanos, derechos fundamentales y luego derechos humanos de las personas jurídicas o morales. La realidad es que quise darle un breve respiro a la cartografía que aquí he elaborado, porque las personas jurídicas también tienen derechos humanos. Y aquí, si me permite, les voy a platicar una anécdota. De hecho, lo voy a abrir por acá. ¿Dónde está? Ahí está el primero. Nos quedamos en la página 10. Fíjense bien. Antes de pasar un poquito más arriba a lo que está. Me tocó ir a Guanajuato a empezar un litigio respecto de un cliente. Y cuando llego con la autoridad administrativa, pues me dice, platicando del acto que estaba causando lesividad, digo, es que esto violenta, pero con mucha intensidad, el derecho de audiencia y de debido proceso. Y la respuesta me dejó estupefacto. Esto fue como en el 2019, 2021. Las personas jurídicas no tienen derechos humanos, afirmó el abogado. Eso para mí causó estupefacción y vean por qué. Esta tesis que dice personas jurídicas son titulares de los derechos humanos compatibles con su naturaleza es del 2012. Es decir, la autoridad, y aquí no se trata tampoco de venir a exhibir a nadie, pero pues la autoridad como que no está muy empapada, no está muy enterada de este tipo de situaciones, sobre todo la autoridad administrativa. Ya habían pasado algunos años cuando se emitió esta tesis. Y evidentemente el juicio contencioso pues dio la razón. Sí se estaba violentando, pero por desconocimiento
no se pudo hacer, o incluso a veces, ¿no? Pues decimos no se puede porque las personas jurídicas pues no tienen derechos humanos. Bueno, aquí hay bastantes tesis que nos dicen que sí tienen derechos humanos las personas jurídicas. Claro, no todos. No tienen derecho al deporte, no tienen derecho a la alimentación, no tienen derecho a una vivienda digna, pero sí tienen derecho a acceso a la justicia, seguridad jurídica, debido proceso, formalidades esenciales del procedimiento. Eso sí lo tienen. Entonces, esos derechos son los que se les reconoce, por eso dice conforme o compatibles con su naturaleza. Bien, incluso aquí les coloqué uno, de que dice que no gozan de los derechos humanos, porque también hay tribunales que dicen no, y ahí es de donde justamente derivan las contradicciones de criterios. Bueno, si alguien aquí tiene temas con que lleven cuestiones empresariales o de compliance, esto le va a funcionar de maravilla para poderlo integrar a su día a día dentro del trabajo. Bueno, ya vimos la dignidad, ya vimos los derechos, ya vimos que también las personas jurídicas y las personas, desde luego las personas físicas, incluso los animales, pues tienen derechos. Ya vimos los principios que rigen estos derechos humanos. Ahora, ¿cómo cómo le hago para que la autoridad me haga caso en un eventual juicio? Bueno, aquí en el bloque 5 hablo del principio de interpretación más favorable a la persona. Y ojo, no hay que confundirnos con el principio pro persona. Este se incorpora con la reforma constitucional de junio del 2011, pero el principio de interpretación más favorable ya existía desde hace tiempo. E incluso por ahí hay un latinismo, evidentemente de Roma, que dice más o menos así, me perdonarán, pero no ando en latín como muy recordándolo mucho ni usándolo, no. Dice más o menos favorablia sunt amplianda, odiosa sunt restringenda. Esto significa, lo que sea más favorable, aplícalo, y lo que sea más odioso, restríngelo. Y esto fue antes del principio pro persona. Por esta razón, y por cuestiones a veces doctrinales o de criterios de tribunales, es que también que quise integrar este principio de interpretación más favorable. Porque si nosotros en un juicio, no sé, de amparo, imaginemos, le digo al juez de distrito o al colegiado de circuito, oye, pues aplica la interpretación pro homine, ¿no? Y me dice, es que no tiene a lo mejor relación porque el principio pro homine pues es para hombre. Homine es hombre, no es persona. Entonces ahí ya me genera un problema dentro del litigio estratégico. ¿Qué hago? Bueno, no me des el pro homine, pero sí tienes entonces que aplicar el de interpretación más favorable, ¿no? Y aquí ya podríamos aventarnos quizás un argumento que fortalezca lo que nosotros estamos tratando de decir. No son muchos, como pueden ver, pues son poquitos, porque generalmente con el principio pro persona basta, pero ante el formalismo todavía judicial, pues sugiero también no pasarlo por alto. Ya después viene el bloque 6, el principio pro persona, pro homine y pro personae. La verdad es que son lo mismo. Aquí yo quisiera, no sé, que los tribunales se pusieran o que la Suprema Corte o no sé, el órgano de administración judicial emitiera un acuerdo en el cual se pusieran de acuerdo los colegiados o quienes compilan y sintetizan los criterios. Porque sí entiendo el tema del latinismo, se ve a veces más bonito, se escucha hasta rimbombante. Sin embargo, para efectos prácticos es poco útil. Principio pro persona es lo mismo que pro homine que pro personae, solamente que se escribe diferente y son sinonimias. ¿Y esto qué provoca? Pues que exista una diversificación masiva de lo mismo, pero dicho con otras palabras. Entonces, bueno, aquí me vi obligado desde luego pues a hacer una distinción, aunque sean de lo mismo, dentro del propio bloque, porque significan básicamente lo mismo. Y bueno, aquí no lo puedo ver, déjenme correr tantito esto. Este es bien importante. El segundo, perdón, y el cuarto. Principio pro homine, su aplicación es obligatoria. Aquí ya me está diciendo que no es optativa, que es obligatoria. Entonces yo ya puedo ir justamente desde las primeras instancias de mi juicio en el litigio estratégico, ir preparando lo que va a suceder más adelante.
Si yo ya sé que la autoridad administrativa no entiende del recurso de revisión y no entiende que tiene que atender a esos criterios, porque dices, yo soy poder ejecutivo, no soy poder judicial, pues bueno, está bien, pero eso no implica que no lo vaya preparando procesalmente hablando para lo que sigue, que será el contencioso administrativo. Y este de principio pro persona, criterio de selección de la norma de derecho fundamental aplicable. A veces, y aquí quiero hacer un paréntesis y compartir un consejo, no basta ni va a bastar jamás decir, y aplíquese el principio pro persona. No es suficiente argumentativamente hablando. Tengo que explicarle al juez de distrito, tengo que explicarle al magistrado de amparo directo por qué es aplicable el principio pro persona. No simplemente tengo que invocarlo como si por invocación hiciera prácticamente la magia. No, esa nos corresponde a nosotros. El criterio lo único que hace es permitir resolver un problema que ya se resolvió anteriormente hacia el futuro. Pero en ningún caso, por más parecido que sea, va a ser igual. Va a ser la labor del abogado, de la abogada, que tenga que argumentar cómo y por qué se tiene que aplicar este criterio de selección de la norma más aplicable. ¿Por qué razón? Imaginemos que tenemos 3 normas, dos de fuente nacional y una de fuente internacional. Le tengo que decir al juez por qué la de fuente internacional es la que me debe de aplicar porque me da más beneficio, ¿no? Y no simplemente decirle, bueno, la Convención Americana, el artículo 8, inciso H. Sí, pero ¿por qué? Ahí justamente es donde tenemos la oportunidad con estos precedentes. De aquí sí son bastantes, porque hay mucha doctrina jurisprudencial, como pueden ver. Y vamos ahora con el bloque que para mí es el núcleo esencial de esta jurisgrafía, junto con el bloque noveno. Estos criterios que vamos a ver a continuación son imprescindibles, o sea, tienen que ir a fuerza en un juicio de amparo, y aquí lo voy a decir de una manera, espero no sonar para nada de ninguna forma petulante, pero sí o sí una buena demanda de amparo debe contener a fuerza estos criterios. Básicamente es como si fuera un requisito para que sea efectiva la demanda de amparo. No son muchos, como pueden ver. Y básicamente son 3 los que yo he ocupado en los procesos que he llevado de orden federal, materia administrativa, y en materia pues de juicio de amparo y en el colitigio con otras personas. El primero, de las sentencias de la Corte Interamericana, son vinculantes, es decir, son obligatorias cuando el Estado fue parte en el litigio. Aquí no te puedes escapar, México. Si la Corte Interamericana ya te condenó sobre un tema, lo tienes que hacer. No es optativo. Y el segundo es jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana. El primero, quiero referir las sentencias también. El primero, el de son vinculantes en sus términos cuando el Estado mexicano fue parte en el litigio, parte del expediente varios 910-2012, el famoso caso Radilla Pacheco contra México, resuelto por el Pleno de la Suprema Corte. ¿De acuerdo? Aquí lo que permite este precedente es integrar los tratados internacionales, específicamente las normas jurisprudenciales de la Corte Interamericana para nuestras demandas. Ojo, cuando el Estado mexicano fue parte en el litigio, pero eso fue en el 2010, bueno, en el 2011 cuando se resuelve realmente este tema. Viene una segunda tesis jurisprudencial que para mí es muy importante y que la deben de tomar mucho en consideración. Es esta: jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es vinculante para los jueces mexicanos siempre que sea más favorable a la persona. La de arriba me dice, a ver, si México fue condenado, lo tienes que cumplir. Pero esta nace de la contradicción de tesis 293-2011 junto con la que está inmediatamente arriba. ¿Qué significa este segundo criterio? Significa que si yo tengo o yo he revisado
una sentencia, un precedente de la Corte Interamericana, pensemos de Chile, pensemos de algún otro país, lo puedo aplicar aquí en México. Esto nace o sucede porque dice la sentencia, que es algo larga, pero recomiendo leer la sentencia. El Pleno de la Corte, y esta contradicción de tesis fue ponencia del ministro Arturo Saldívar, dice básicamente, a ver, si la Convención Americana se firmó por ahí de los años 70 y la Corte Interamericana ha estado viniendo desde los 80 a desarrollar su jurisprudencia interamericana, pues la jurisprudencia es básicamente ¿qué? La interpretación de los casos aplicando el tratado internacional. Por lo tanto, si tú suscribiste, Poder Ejecutivo, este tratado con ratificación del Senado, la jurisprudencia que nazca de esta interpretación que haga la Corte Interamericana también te aplica a ti, aunque no seas del país que haya sido condenado, simplemente porque es jurisprudencia de un tratado internacional que forma parte de tu orden jurídico, de acuerdo al 133 constitucional, lo tienes que acatar. Y aquí es una ventana muy grande, porque muy pocas demandas de amparo, incluso contenciosos administrativos, adminiculan o interiorizan estos precedentes de la Corte Interamericana para sus propios procesos. O decimos, no es que como no es México y es Chile o es Colombia o Perú, que es el estado más condenado, pues no lo puedo aplicar porque sería inconstitucional, es otro país, ¿no? Perfectamente es aplicable. Y por último, esta también es muy importante. Esta nació de la contradicción de criterios 355-2014, ponencia de la ministra en retiro Norma Lucía Piña. Aquí lo que hace la Corte es maravilloso desde el punto de vista procesal, del derecho procesal constitucional. Vean el título que nos dice. Control de regularidad constitucional, contenido y alcance del deber de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación de realizarlo al conocer juicios de amparo directo e indirecto. Si nos vamos a la tesis, es muy larga, se las voy a sintetizar. Aquí abrió la puerta a la Corte, la Suprema Corte, para hacer algo que no habíamos podido hacer. Y la propia sentencia y la propia tesis lo dice. A ver, juez de amparo. Si tú quieres revisar un juicio de amparo, solamente tienes 3 disposiciones jurídicas para revisar. Constitución o tratados internacionales, que es parámetro de control. Ley orgánica del Poder Judicial de la Federación y ley de amparo. Y supletoriamente, el ahora ya próximamente abrogado Código Federal de Procedimientos Civiles. Solamente estas 3 normas sustantivas aplicables directamente y una supletoria. Con este criterio, lo que dice la Corte es increíble y al menos a mí me ha servido mucho. También abres y también puedes cuestionar la constitucionalidad de la norma aplicada, toda la disposición o la porción normativa que corresponda, ya no solamente a través de acciones de inconstitucionalidad, y no digo que estemos legitimados para promover acciones de inconstitucionalidad, sino que al hacer esto la Corte dice también el parámetro de control o el radio de control de constitucionalidad que deben revisar los jueces de amparo tiene que ver con las disposiciones que le fueron aplicado al quejoso. Es decir, si yo me adolezco de que, no sé, el artículo 195 del Código Fiscal de la Federación, a mi juicio es inconstitucional, los jueces de amparo ya pueden empezar a revisar la constitucionalidad, desgraciadamente ya no con efectos generales, pero al menos sí, pues, inaplicármela en el caso en concreto. Esta es muy importante. Esta es demasiado importante y esta siempre tiene que ir. Siempre. Porque no aplican muchas veces la suplencia de la queja y no es algo que yo recomiende francamente. Después, abandonando ya un poquito este bloque, me extendí un poco porque es de verdad muy importante estas 3 que les comenté, pues tenemos el control de convencionalidad, ¿no? El control de convencionalidad es este contraste que hacemos los operadores jurídicos, no solamente son los jueces, también somos quienes realizamos interpretación constitucional, interpretación legal y determinamos que pues tengo 2 normas de 2 fuentes distintas, Constitución y Tratado Internacional.
¿Cuál es la que me cuál quiero que me apliques? ¿Cuál me beneficia más atendiendo al principio pro persona? Pues tal vez el de convención, tal vez la convención americana o algún tratado internacional o lo que haya dicho un precedente de la Corte Interamericana o del Comité de Naciones Unidas me sirva más para los efectos que estoy buscando. Entonces, con estos precedentes, que son 3 básicamente, puedo acceder a este control de convencionalidad, porque muchas veces las demandas, y lo veo por el litigio en el que estoy actualmente, y aplique ese control de convencionalidad. ¿Pero cuál? O sea, está bien, sí es válido, pero en sentido amplio, en sentido estricto o en aplicación de la disposición que estás tildando de inconstitucional y por ende de inconvencional. Entonces tenemos que generar esta sinergia para que las demandas sean también muchísimo más entendibles y nos hagan caso en los tribunales, porque simplemente si ponemos, pues, le pido a su señoría que ejerza control de convencionalidad, pues es prácticamente como pues una expectativa de un buen deseo. Nada más, ahí hasta ahí se queda. Ok, en el bloque 9, y con esto concluimos los bloques, al final voy a ver un mapa que también dejé una arquitectura. Generalmente, y por historia, los litigios casi siempre versan, casi siempre, no todos, sobre cuestiones de legalidad, sobre todo pues en materia fiscal, en materia civil, ¿no? Aquí solamente abordé 3 artículos, criterios para el litigio, que me han servido a mí desde hace mucho tiempo. Aquí sí, no fue del 2020 a la fecha, sino que me tuve que ir un poquito más atrás de los que he utilizado anteriormente. El artículo 14 constitucional, bueno, respecto, por ejemplo, a la garantía de audiencia, sus alcances dentro de la seguridad jurídica, por ejemplo, me ha servido mucho de las formalidades esenciales del procedimiento, que es una jurisprudencia por reiteración de la Corte de la novena época. Me ha servido muchísimo esta del debido proceso, su contenido también, porque si vemos la tesis, la estudiamos y cachamos que la autoridad demandada o la autoridad responsable violó ese derecho del debido proceso, ya tenemos materia para ganar tal vez el juicio del que se trate. No voy a ver todos porque sería demasiado, pero por ejemplo aquí hay puse uno de materia tributaria y también sobre materia penal también. Y déjenme ver, porque había uno, no, es en el 16, sí. En de la fundamentación y la motivación, a veces llega a suceder que nos confundimos mucho entre lo que es una falta, una indebida o una insuficiente fundamentación y motivación. Ese problema doctrinal lo viene a corregir esta parte de la jurisgrafía respecto al artículo 16 de la Constitución. Cuando yo veo que el acto administrativo, el acto de autoridad no viene bien fundamentado, pensemos en una sentencia. Cuando encontramos por ahí tales violaciones eh, injudicando se llaman, que son las que formulan la sentencia al juez de primera instancia o en un recurso de apelación, al momento de fundamentar su acto, pues ya tenemos materia con esto para poder tumbárselo en el amparo directo. O si tenemos también violaciones de carácter procesales, también la podemos hacer efectiva en la motivación. Entonces, es muy importante, del 16, porque recordemos que el artículo o el derecho de seguridad jurídica y el principio de legalidad fluctúan, a mí me gusta llamarlo así, fluctúan entre el 14 y el 16, ¿no? Respecto a lo que es el acto privativo y que este acto privativo pues debe de estar fundado y motivado. Y si no está motivado correctamente, va para atrás, ¿no? Entonces, bueno, esto aquí se los dejo. Sí tiene mayores criterios. Y el artículo 17 constitucional, que habla justamente de varios derechos, simplemente a veces decimos, es que habla de la justicia, no. Habla de impartición, de acceso, de tutela judicial. Ese es uno, y que aparte sea efectiva. Eso es otro derecho. No basta con que tengas un tribunal que te reciba la demanda. Pues debe de resolverte el juicio correctamente. Debe evaluarte las pruebas adecuadamente. Entonces ahí entra la tutela judicial efectiva junto con la formalidad del procedimiento, que es valoración probatoria. Aquí yo lo que les podría compartir
¿Cuál es la que más, una que he utilizado últimamente es esta, la antepenúltima? Eh, Esta que habla del derecho a de acceso a la justicia. Y aquí dice básicamente la corte, a ver, ya has estado desechando y has tardándote mucho por cuestiones de formalismo judicial, ¿no? Que yo francamente lo detesto mucho, porque es un obstáculo que ponen muchas veces las jurisdicciones locales. Con esta jurisprudencia le dice, a ver, haz a un lado el formalismo judicial y métete a resolver el fondo del asunto. Claro, ojo, y aquí quiero comentarles algo. A veces cuando nos empiezan a poner trabas para los juicios, oye, que te desecho porque no le entiendo, porque es oscura la demanda, ya empiezan a hacer sus cosas, ¿no? La realidad, lo que vemos en la práctica todos los días. Y aún así cumples con el requerimiento, pero de todos modos te sobreseen por improcedente y bueno, te vas al recurso de revisión y el recurso lo ganas para que te repongan el procedimiento en sede administrativa, jurisdiccional, ¿va? Pero ya después, cuando entra al fondo, te dicen, no, de todos modos no tienes la razón, te obliga a irte al juicio de amparo directo. Este, este que habla al final del DOF, de la publicación de la reforma constitucional al 17, artículo 17, en el año 2017, viene a corregir esto. Y ojo, la puerta que abre es bien grande. ¿Por qué? En casos muy específicos y muy particulares, cuando el órgano de amparo llega a detectar, ya no digamos que trabas procesales, denegación de justicia, entonces solamente en esos casos particulares, utilizando este criterio, le podemos decir, oye, se violentó la confianza legítima respecto a la autoridad demandada o la responsable. Si tú en el amparo le remites o le reenvías para que resuelva el juicio, ya la confianza legítima, que es un derecho, está lesionada. Resuelve tú, tribunal colegiado de circuito. No lo hacen todos, desgraciadamente, porque dicen, no, pues sale de mi jurisdicción, no, es que ta. Solamente opera cuando el órgano jurisdiccional de segunda instancia confirma el sobreseimiento o el desechamiento, es decir, que no se entró al estudio de fondo del asunto. Si hay estudio de fondo y hay sentencia, ya no se puede ocupar más que para alegar violaciones procesales por formalismo. Pero si hay resolución que no resolvió el fondo del asunto, esta te permite que el juzgado, el tribunal, perdón, de colegiado pueda resolverte ya en la demanda de amparo lo que venías pidiendo desde hace tiempo. Y bueno, para concluir, aquí bueno, hay un índice temático analítico para que puedan identificar cuáles criterios son los que más les sirven. Esta parte me llevó mucho tiempo, francamente. Ustedes podrán decir, bueno, empezaste en octubre y terminaste apenas en abril de este año, a la mitad. Pero créanme que seleccionar los criterios para hacerlos compatibles unos con otros y sobre todo esta codificación metodológica me llevó tiempo hacerla, porque vean, son párrafos muy cortos. ¿Cómo los criterios pueden organizarse o para qué sirven? Hay estándares de estructura constitucional que son únicamente otros procesales, otros que son sustantivos, es decir, que interpretan derechos humanos, otros de hermenéutica, que básicamente es interpretación constitucional, y otros que son herramientas estratégicas que te sirven solamente para el litigio. Tal vez la herramienta hermenéutica te sirva para interpretar en estudio, pero ya en un caso práctico tienes que hacer match con ambas. Y este índice aquí viene por alfabeto. Si buscas acceso a la justicia, que es estándar de constitucional, procesal y de litigio, estas son las claves que están aquí arriba, pues lo vas a encontrar de la 74 a la 79 y del 84 a la 127. Y en estos vas a encontrar lo que trata acceso a la justicia, estos subtemas. Si buscas actos de molestia, que es un estándar procesal, pues va a ser del 84 al 94. Y aquí viene mandamiento escrito, competencia, visitas, ¿no? Agravios, técnica argumentativa, pues no puede ser de otra más que la LIT, que es de herramienta de litigio, ¿no? Construcción con precedentes. Y bueno, aquí lo pueden ver como índice alfabético con sus subtemas.
Para concluir, esta es la arquitectura de la jurisgrafía. Para aquellos que se sientan mucho más cómodos con un mapa, pues también para ellos está pensada esta herramienta. Partimos de la dignidad humana como base de todo el sistema jurídico, lo que le da sentido, y de ahí nos vamos a lo que son derechos humanos, principios rectores. Lo que está en azul es el sistema, ¿de acuerdo? Después bajamos titularidad de los derechos, que a ver, ¿quiénes son titulares? Personas físicas y jurídicas. Ok. Y de esto tengo que hacer interpretación constitucional. Por otro lado y a un lado, los derechos humanos y la dignidad humana tienen principios rectores, por supuesto. ¿Cuáles son? Universalidad, interdependencia e indivisibilidad. Puse aparte el de progresividad porque no admite o hay un subprincipio dentro del propio que es la no regresión. Derechos ya ganados, derechos que no puedes quitar. Abajo de la interpretación constitucional, pues vienen dos formas, dos fórmulas. Interpretación más favorable o interpretación pro persona. Indistintamente de cuál quieras ocupar, necesariamente tendrás que bajar al siguiente peldaño y hacer control de constitucionalidad, es decir, lo que está en la Constitución, o control de convencionalidad, que son los tratados internacionales. ¿Puedo hacer los dos al mismo tiempo? Claro que sí. Lo único que no puedes hacer es mezclar ambos en un mismo concepto de impugnación o en un mismo concepto de violación. Si tú vas a alegar en tu demanda de amparo que te están violentando, no sé, el derecho a la seguridad jurídica y quieres usar control constitucional, 14 y 16, nada más. ¿Quieres hacer referencia o quieres alegar que te violentaron, no sé, garantías judiciales? Control convencional en otro concepto de violación y ahí lo desarrollas. Para que al final, pues caigas en alguno de estos tres parámetros. Debido proceso, tutela judicial efectiva o la herramienta estratégica para el litigio. De esta manera está construido la jurisgrafía. Digo, a mí me aparece aquí que no puedo ver los bloques temáticos. También está aquí el mapa de lectura que es del bloque 1 al 9. Y pues como lo pueden ver, viene ya incluso de qué páginas a qué páginas lo pueden pues encontrar. ¿De acuerdo? Fuentes de consulta y bueno, una nota al final que la podrán consultar si descargan este material, pues para que lo usen, lo estudien y les sea de muchísima utilidad. Yo espero que pues así sea. Y de esta manera estaré concluyendo pues esta conferencia y esta presentación. Muchísimas gracias y bien, maestro, a través del Comité Mundial de Alianzas y Líderes Agentes de Cambio, Red Internacional de Acción, Promoción y Seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en mi calidad de directora internacional de educación multidisciplinaria del Instituto Social Altruista Honoris Causa Asociación Civil y en colaboración con Consultores Piloña, así como la Universidad 1 de Occidente, la Universidad Metropolitana de Jalisco, UMJ, la Cámara Mexicana de Comercio de Estados Unidos y el Instituto Latinoamericano de Asesoría de Justicia y Género, y a través de diversas instituciones aliadas, agradecemos profundamente la valiosa participación del maestro Joel Alejandro Almeda Frutos por compartir sus conocimientos y experiencia en esta conferencia titulada Jurisgrafía, Precedentes Judiciales para el Litigio Estratégico, la cual fue moderada por la licenciada Limni González Gutiérrez. La exposición realizada nos permitió reflexionar sobre la importancia de los precedentes judiciales de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en aquellos asuntos en los que el Estado mexicano ha sido parte, destacando el alcance vinculante desde los criterios y la relevancia del control de constitucionalidad y convencionalidad ex oficio en materia de derechos humanos. Sin duda, estos conocimientos fortalecen las herramientas jurídicas para el litigio estratégico, la protección de la dignidad humana y la consolidación de una justicia más garantista comprometida con la defensa y promoción de los derechos humanos. Asimismo, extendemos nuestro agradecimiento a todas las personas que se conectaron desde los diferentes estados de la República Mexicana y de los diversos países
por formar parte de este espacio académico y de aprendizaje colectivo, y su participación pues reafirma que el intercambio de conocimientos y el diálogo jurídico internacional son fundamentales para construir sociedades más justas, incluyentes y comprometidas con la paz y el acceso a la justicia. Y deseamos que esta conferencia nos motive a todos, a todas y a todos a continuar estudiando, analizando y aplicando los estándares nacionales e internacionales en favor de la protección integral de los derechos humanos. Muchas gracias a todas, a todos y a todas por su presencia y su participación. En especial a usted, maestro Joel Alejandro Almera Frutos. Muchas gracias por su ponencia.